Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Galicia Opina. Permítame que les presente a los invitados que me acompañan esta noche. En representación del Partido Socialista de Galicia está el señor Francisco Cerviño, diputado en la Cámara Autonómica. Muy buenas noches, hola, bienvenido. Buenas noches. En representación del Partido Popular de Galicia, el señor también diputado Agustín Bahamonde. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas Popular. noches. Y en representación del Bloque Nacionalista Galego, la diputada Ana Luisa Bouza. Buenas noches, benvida a Popular Televisión. Y también, muchas gracias, y también está con nosotros, por supuesto, nuestro redactor Manuel González, que también hará sus preguntas un poquito más adelante. Como ya es habitual, el debate estará centrado en tres temas que marcan la actualidad de la semana. Volvemos a hablar de educación, porque este martes fue aprobado finalmente la Ley de Convivencia Escolar, que tiene como objetivo, entre otros, recuperar la autoridad y estima del profesor y definir y castigar las numerosas formas de acoso en los centros educativos. El Tribunal Constitucional finalmente ha dado la razón a la Consellería de Sanidad y ha levantado esta semana la suspensión del llamado catálogo de medicamentos. Así las cosas, todo indica que la primera batalla la ha ganado la Xunta de Galicia, pero el Ministerio de Sanidad, dirigido por Leire Pagín, ya ha notificado su intención de recurrir. A la entusiasta conselleira de Sanidad, Pilar Farjas, le queda la siguiente batalla: que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo, es decir, sobre si el catálogo gallego invade competencias del Estado. Nunca en sus ya 20 años de existencia el Valedor del Pueblo había recibido tantas quejas y denuncias como en este pasado año, 2.396. Esta semana el Valedor del Pueblo, Benigno López, presentó su informe anual ante la Cámara Autonómica, al tiempo que remitió una carta a los alcaldes de las principales ciudades gallegas informándoles de la apertura de una investigación sobre la presencia de menores de edad en los botellones. El Partido Popular debió sacar adelante en solitaria una de las leyes más polémicas de esta legislatura, la Ley de Convivencia Escolar. A partir de ahora, el profesor es considerado autoridad pública y el acoso escolar en todas sus formas un delito. Lo vemos todo en el siguiente informe. Esta semana, el último pleno del periodo de sesiones en el Parlamento aprobaba dos leyes con polémica entre los grupos de la Cámara Autonómica. Para la oposición, tanto la Ley de Convivencia Educativa como la Ley de Familias son sobre todo leyes ideológicas. La primera en llegar al debate parlamentario fue la norma que regirá la convivencia en los centros educativos y la participación de las familias en la enseñanza. Una ley que para el BNG destila ideología. La oposición comparte las críticas de que solo sirve para legitimar las consultas sobre el idioma, encuestas que no se dejan proponer a la comunidad educativa y echan en falta normas para asuntos polémicos de convivencia en las aulas. Di que o interesante é premiar a quen máis se esforza. Mire, eu me gustaría que a actitude da Consellería fora que o importante fora é premiar a quen máis o necesita. El PPDG defendió en cambio que la ley premia la calidad en la enseñanza, mejorará la convivencia reforzando el estatus del profesor y da autonomía a los centros para decidir según sus problemas específicos. É unha lei que busca fomentar a participación das familias no proceso educativo, apostando por unha nova fórmula, por unha participación directa, tremendamente democrática, porque é escoitar de xeito directo as familias. Pero la norma más polémica ha sido esta semana la Ley de Familia. Los socialistas lamentan un guiño al electorado más conservador que provoca un viaje atrás en el tiempo en el rol social de las mujeres. Ven una excusa para financiar asociaciones antiabortistas. El BNG habla además de propaganda ideológica del gobierno que no aporta protección a las familias por culpa de recortes en las ayudas directas. Podería vostede ter aforrado esta lei e vir á Cámara dicindo: temos como obxectivo cumprir acadar este ano a media da OCDE, a media da Unión Europea de investimento en políticas familiares.
El Grupo Popular niega que sea una norma retrógrada ni sexista, tampoco va en contra de la ley del aborto. Su pretensión es ampliar el concepto de familia y apoyar la maternidad para quien opte por ella. Justifican que se concede un trato preferente a las familias adoptivas y a las mujeres embarazadas. Bien, señora Bouza, si le parece, empiezo por usted. Su partido, el Bloque Nacionalista Galego, insiste en que hay un objetivo encubierto con la Ley de Convivencia Escolar. ¿Puede explicarnos en qué consistiría ese objetivo encubierto? No BNG estamos a favor de que se teña en conta a opinión das familias en cuestións relevantes no sistema educativo, en cuestións que afectan a como se debe convivir mellor dentro dos centros escolares. E tamén estamos a favor de que as familias propoñan cuestións ao goberno. Pero que esta lei, con esta lei, o único que se ofrece ás familias é manifestarse sobre o que o goberno quere que se manifesten. Non se aporta ningún canle para que dende as familias se fagan chegar ao goberno as súas opinións, sino solo para que se conteste sí ou non ás preguntas que o goberno decida facer. E por iso nos parece que non é unha lei de participación das familias. Ademais, hai un espazo da escola no que as familias poden opinar, pero non poden decidir, que é o espazo da formación científica, da decisión de cales son as materias que ten que aportar a escola. É unha decisión profesional na que as familias poden aportar a través de órganos de participación como son o Consello Escolar. Parécenos, ademais, que esta propaganda de que se dá máis autoridade ao profesorado non se corresponde coa realidade. Decretar que o profesorado é unha autoridade só ten efectos a hora de definir se é verdade ou non o que les dicen ante un conflicto, pero non ten ningún outro efecto cando este conflicto se eleva ao espazo penal e, por tanto, non é ninguna garantía engadida para o profesorado en caso de conflicto. E, por último, non aporta nada novo no que a nós nos parece que é o máis importante, e é que a escola debe ser un espazo para que as nenas e os nenos aprendan a convivir en unha sociedade nova, difícil, na que hai que buscar consensos, no que hai que buscar a autorresponsabilidade sobre as actitudes. Volver a pensar que a única forma de instaurar a paz é a través de impoñer a autoridade para nós é algo do pasado e, por tanto, é algo que rexeitamos nesta lei. ¿Usted también está de acuerdo, señor Cerviño? Quiero decir, y la pregunta va para ambos. He visto en muchas ocasiones que se consideraba, tanto el Partido Socialista de Galicia como el Bloque Nacionalista Galego, consideraban que era una ley innecesaria. Esto quiere decir que consideran que no hay un problema de autoridad en las aulas, que no hay un problema de respeto hacia el profesor. Sí, pero eu creo que eso non se consigue da maneira que o enfoca esta lei. En todo caso, apuntaba a amiga e compañeira do Parlamento do BNG, Ana Luisa Bouza, que a cuestión decíase no vídeo que convirte en delito o acoso escolar e convirte en delito a falta de autoridade ou reforza a autoridade do profesor. Eso xa está considerado nas leis do Estado. O Parlamento de Galicia non ten competencias para declarar un delito penal. Si pode legislar no dereito civil de Galicia, pero non no dereito penal. E, por outra banda, pois a consideración, o acoso escolar exactamente igual. O sea, quer decir que son cuestións que compiten ao dereito global de todo o Estado. Eu creo que a lei é unha lei que parte dunha concepción autoritaria da escola. E que, paradóxicamente, habería que ver por qué o conselleiro Vázquez, o goberno de Núñez Feijóo, pois enfréntase continuamente co colectivo dos profesores, que deberían, si sinten eles necesario que se reforce a súa autoridade e consideran que é unha boa lei, deberían estar contentos con esta lei. E non o están. Vamos, é verdade que a manifestación que houbo numerosísima de miles... Non era por eso. Non era por eso, certamente, pero obedece... Non era por eso hasta certo punto, non era pola lei en concreto, verdade? Era por unha cuestión horaria, non? Pero, en todo caso, es lo que dicen los sindicatos. Claro, non o digo sindicatos, o din miles de profesores, non as cúpulas sindicais, que non é exactamente igual, efectivamente. Eu creo que a lei, por outra banda, non soluciona certas cuestións, porque mantén este asunto
da autonomía dos centros, que é de bastante ficción, na miña opinión. Sin embargo, non soluciona problemas como o asunto, non entra en problemas que neste momento son minoritarios, pero que tuveron unha gran repercusión nos medios de comunicación, como é o asunto das nenas musulmanas que usan unha hijab na escola. Non entra neso. Eu creo que deixar eso en mans da comunidade escolar de cada sitio nun asunto como este, que se presta moito a demagoxia e ao populismo, é un asunto que a nós non nos parece ben. En definitiva, eu non digo que Galicia non deba ter unha lei destas características ou que trate de legislar sobre este campo, verdad? Pero, desde logo, o contido desta lei a nós nos parece fundamentalmente inadecuado e nos parece feito dunha maneira autoritaria por parte do goberno do Partido Popular. Señor Bahamonde. Bueno, pois eu tomo as últimas palabras que decía a señora Bouza, no sentido de que comparto que os centros escolares deben de ser espazos de formación e espazos de convivencia. Pero tamén é verdad que para que eso sexa así, hai que facer algo. Nos últimos tempos, a opinión pública, eu non digo que exista unha situación de alarma, pero sí de preocupación, pois evidentemente ante unha situación na educación que empeza a ser preocupante. Por un lado, coñecemos que os informes en esa materia nos sitúan en unha situación non moi favorable, eu creo que eso non lle hai que dar tampouco máis importancia que aquela da que ten, pero sí creo que a cidadanía galega está demandando aos poderes públicos unha actuación en este sentido. En ese aspecto, o Partido Popular responde á demanda da cidadanía. A diferencia do que pasou anteriormente, en donde se contemplaban con actitud pasiva moitos dos problemas, porque eu oigo falar aos representantes dos grupos da oposición, pero, digamos, que en 4 anos de goberno bipartito non se fixo ningunha actuación en este sentido. Creo que desde a aprobación da LOE é a primeira actuación contundente que se fai en materia de educación. Falábase no reportaxe de si era unha lei ideolóxica. Eu non creo que sexa unha lei ideolóxica no sentido que se lle quere dar. Creo que é unha lei que reflicte, como non pode ser de outra maneira, pois a opinión do grupo mayoritario. A sociedade elixe a un grupo para que goberne e, lóxicamente, lle pide pois que aplique aqueles principios do programa que son mayoritariamente aceptados pola sociedade. Non é unha lei en absoluto autoritaria, eu creo que é unha lei absolutamente necesaria. É unha lei que o obxectivo que ten é o de mellorar o nivel da educación. E o fai a través de 3 piares básicos, no que creo que a opinión da cidadanía é bastante conforme co que está a facer o Partido Popular. En primeiro lugar, reforzando efectivamente a autoridade dos profesores. Eu non quero ver tanto unha actuación autoritaria ou de disciplina, pero sí reforzar no aspecto moral o respaldo que debe ter o profesorado frente a unha situación de deterioro da convivencia que sí se está a producir nos centros. Baste como exemplo os 700 casos de acoso escolar últimamente existentes e creo que en ese aspecto algo hai que facer. O feito de que o profesor se convirta en autoridade pública xa sei que non é a panacea e non é a solución de todos os problemas, pero que se respalde contundentemente con unha declaración legal que o ampare, eu creo que contribuye pois a reforzar a autoridade moral de maestros e maestras que se ven moitas veces en situación de conflito. ¿Usted non cree que se vayan a ver reforzados en su papel los profesores? Posto que existe xa unha legislación do Estado, unha legislación que foi aprobada nas Cortes a proposta do Goberno de España, onde declara aos profesores autoridade, que ademais é o que ten valor. Por certo, tamén outros funcionarios, como os médicos e as enfermeiras, que recibían tamén, teñen recibido agresións físicas mesmo de algúns pacientes. Eso se convirte, ao ter a consideración de autoridade, se convirte nun agravante penal, verdad? Tanto a agresión física como outro tipo de agresións. E desde ese punto de vista, eu creo que se iso é o que se quere salientar desta lei, pois creo que desde ese punto de vista é innecesario, non? O que non quere decir que eu non estea de acordo con que hai que reforzar a autoridade do profesor, pero o problema é que non sabemos cal é a solución, non se sabe, hai que ensayar, como moitas veces na vida, a ver se esas son as solucións, pero eu, en principio, nas
nas solucións autoritarias non me parecen as máis adecuadas, o cal non quer dicir que non haxa que exercer a autoridade, que a autoridade hai que exercela. Bien, pues Manuel, damos paso a tu primera pregunta. Sí, el señor Agustín Bahamonde. La oposición propuso en el debate de esta ley que las familias, AMPAs o el Consejo Escolar pudiesen convocar las consultas. ¿Rechazan esta posibilidad? A ver, nosotros non é que rexeitemos esa posibilidad. Hasta de agora as familias tiñan unha participación absolutamente indirecta na organización da educación. A través da lei se lle dá unha participación directa, unha consulta directa para resolver problemas concretos e determinados. Lóxicamente, como todas as leyes necesitan un desenvolvemento, eu imagino que no posible pois irán artellando mecanismos para que esas consultas sexan o máis participativas posibles, pero evidentemente, en principio, a autoridade educativa, en este caso a Consellería de Educación, é quen ten que tomar a iniciativa sobre cales son esos inquéritos que se van a facer no caso da educación, pero sin descartar en ningún momento a participación de outros sectores que forman parte do propio sector educativo, porque o obxectivo noso é que a participación sexa o máis grande posible e a opinión que se poda reflectir sexa a opinión que reflicte tamén o consenso social máis grande posible. Bueno, veremos dentro de unos meses si la ley sirve o no sirve para recuperar esa autoridad del profesor, del maestro. Les emplazo a que lo volvamos a debatir dentro de unos meses. La Xunta de Galicia ha ganado una batalla. El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión del catálogo de medicamentos que había impuesto el pasado mes de marzo. Sin embargo, el Tribunal no se ha pronunciado aún sobre el fondo de la cuestión. Se ha ganado, por tanto, una batalla, pero aún no la guerra. El Tribunal Constitucional ha levantado este martes la suspensión del catálogo de medicamentos de Galicia, que restringe los fármacos financiados por la sanidad pública en esta comunidad, con el objetivo de recortar la factura farmacéutica que desembolsa cada año el Servicio Gallego de Salud y que asciende a 1.200 millones de euros. De esta manera, en la comunidad autónoma solo se podrán recetar y consumir los fármacos incluidos en el listado autonómico. La consellera de Sanidad, Pilar Farjas, mostraba esta misma semana su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que afirmaba que Galicia camina indiscutiblemente por la senda de la sostenibilidad del sistema sanitario público. Hoxe é un gran día para Galicia. Os galegos, os profesionais da sanidade pública galega, deben sentirse orgullosos porque hoxe, máis que nunca, se demostraron como exemplo de garantía da sostenibilidade para todo o sistema sanitario en España. La decisión tomada por el Tribunal Constitucional anota un triunfo a la Xunta de Galicia frente al Gobierno central. Fue precisamente el jefe del Ejecutivo español quien en un Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, aludiendo que todos los medicamentos debían ser subvencionados por igual y asegurando que esta medida atentaba contra la libertad de prescripción de los médicos. El Gobierno central sostenía además que el catálogo gallego perjudicaba a los pacientes de la comunidad autónoma y a los viajeros, quienes no podrían disponer de medicamentos que sí son accesibles en otras comunidades. Ninguna de estas opciones ha sido suficiente para que el Tribunal Constitucional siga adelante con este recurso. Por lo tanto, tras casi 4 meses de suspensión, el Alto Tribunal da nuevamente luz verde a la Xunta para la puesta en marcha de este catálogo, con el que se prevé ahorrar 9 millones de euros al mes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció este miércoles en el Parlamento gallego que este catálogo de medicamentos contará desde esta misma semana con 4 nuevos fármacos y aseguró que es la muestra de la actuación de un gobierno responsable y de una oposición irresponsable. Esta semana incrementaremos con 4 novos fármacos o catálogo de fármacos, porque Galicia non está disposta a pagar polo mesmo medicamento máis diñeiro en contra dos intereses dos galegos. Las respuestas por parte de los principales grupos políticos gallegos no se han hecho esperar. Mientras que el Partido Popular de Galicia y el BNG se sumaron a la celebración por la decisión del Tribunal Constitucional, el Partido Socialista no dudó en pedir a la Xunta que retire definitivamente el catálogo. Por su parte, el Ministerio de Sanidad no recurrirá a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, aunque si bien es cierto que no descartan iniciar una nueva petición de suspensión cautelar. Bien, señor Bahamonde, ustedes, y bueno, la misma pregunta le hago también a la señora Bouza, ¿esperaban esta noticia? ¿Esperaban que el Tribunal Constitucional levantase la suspensión? A
A ver, nosotros estábamos firmemente convencidos de que el tribunal lo iba a hacer así porque era total y absolutamente lógico. Era total y absolutamente lógico en el sentido de que estamos hablando de una medida cautelar que no la había adoptado el propio tribunal, sino que se aplica automáticamente en cuanto el presidente del gobierno recurre una ley autonómica, pero que pasado el plazo el tribunal tiene que pronunciarse. En este caso el tribunal se ha pronunciado de manera más contundente de lo que parece, no es una cuestión de mero formalismo. Obviamente que la resolución final dependerá de la sentencia que en su día se dicte, pero sí que entra mucho más en el fondo, porque el Tribunal Constitucional, entre las razones por las que levanta esa suspensión inicial, al margen de la cuestión de que por el gobierno no se haya justificado que cause un perjuicio al interés general, dice algo mucho más importante, que es que los poderes públicos tienen la obligación de desarrollar todos aquellos mecanismos que sean necesarios para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario. Sí, reconoce además explícitamente que es un ahorro, ¿no? Evidentemente, y aparte de eso, reconoce la incidencia directísima del ahorro que supone esa medida en el sistema sanitario. 10 millones de euros, entiendo. Bien, aproximadamente, ¿no? 10 millones al mes, es decir, estamos hablando de cantidades realmente muy importantes. ¿Usted comparte la idea de que probablemente el hecho de que el tribunal haya reconocido además la eficacia de la medida da pie a pensar que la sentencia definitiva va a ser favorable? O que pasa que na interposición do Estado ten dous argumentos diferentes, non? Un argumento é quen ten a competencia para elaborar un catálogo que exclúe da financiación de feito certos fármacos e, por outro lado, se o feito de existir un catálogo que limite a financiación supón unha discriminación. O tribunal, igual que antes o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, se define sobre unha das cuestións, que o catálogo non discrimina. Os medicamentos excluídos non aportan nada terapéuticamente a respecto dos que están incluídos e que, por tanto, non discrimina. A outra cuestión que está sin dilucidar é a cuestión de quen ten a competencia e esos efectos, dende o BNG, o que pensamos e por eso apoyamos a posta en marcha do catálogo, é que ante a inacción do Estado en unha situación de precariedade orzamentaria como ten a sanidade do Estado e a galega, o Goberno de Galiza ten que actuar. E por iso apoyamos unha medida que claramente é eficaz, que claramente é necesaria e o Estado non o fai, o Goberno debe actuar e o Parlamento debe actuar. E por iso apoyamos a lei de farmacia e apoyamos o catálogo. Para su partido, señor Cerviño, ya sonríe, ¿no le resulta difícil ahora defender, no me diga no antes de terminar la pregunta? Sé lo que me va a preguntar. No hay mejor defensa que un buen ataque, estará pensando. No digo, pero ¿no le resulta difícil a su partido en esta tesitura, viendo que además precisamente son miembros progresistas de este tribunal los que han reconocido, por una parte, que es... progresistas o no progresistas, no sé cómo... Sí, bueno, los calificaban como progresistas, entre comillas, que es un término, cuando menos equívoco, ¿no? En principio son jueces, luego las etiquetas debiéramos de... Estaban catalogados por nosotros, los periodistas, siempre intentamos poner etiquetas y catálogos a las cosas, ¿no? Bueno, estaban considerados como el ala más progresista. Bueno, mi pregunta iba, porque usted ya la adivina, pero a lo mejor el espectador no es tan malicioso como usted. Mi pregunta iba a decir... En general. Probablemente. Sobre todo esta cuestión. Sobre todo esta cuestión, sí, desde luego. Entonces, mi pregunta iba, es decir, ¿al Partido Socialista de Galicia no le resulta difícil apoyar, porque la señora Laire Pajín ya anunció que iba a recurrirlo, apoyar al Gobierno central en esta operación cuando los propios miembros de ese tribunal, que como digo son jueces progresistas, reconocen que el catálogo de medicamentos no afecta en ningún caso a la prestación sanitaria, que además supone efectivamente un ahorro? Bueno, dúas cuestións. Eu creo que, en primeiro lugar, como dixo Agustín, o que fai o tribunal non entra no fondo da cuestión, levanta a suspensión cautelar. Efectivamente. Pero bueno, ya da indicios, sí, Bueno, sí, pero decía Ana Luisa que o problema, ao final, independientemente de que diga isto parece razonable, que eu vou a refutalo, ou tratar de refutalo, independientemente de eso, non entra na cuestión da competencia, que é moi importante, porque a Constitución di claramente que
a política farmacéutica é unha competencia exclusiva do Goberno de España. O di sin lugar a dúbidas. A ver como os xuíces sortean esa cuestión. Ben, bueno, eso non é unha cuestión baladí, porque si se admite para isto, se pode admitir para outras cuestións moito máis serias en outras comunidades que lle dan moito máis medo á xente. Xa se admitiu para outras cuestións moito máis serias. A min pareceme que é difícil que o tribunal admita eso, pero bueno, se o admite, pois non o sei. Logo, indo á cuestión técnica. En principio é certo que a utilización de xenéricos, de medicamentos xenéricos que non son máis que, digamos, o principio activo ou a molécula sin marca, que é moito máis barata, ou máis barata en xeral, pois debe ser, e o é científicamente, porque ademais están probados pola Axencia Española do Medicamento, pois igual de efectivos que unha marca. Pero logo na práctica eso non é exactamente así, porque sobre todo as persoas maiores sinten eso é así. As persoas maiores, pero eso se podía ter solucionado se as cousas se fixeran de outra forma, Agustín. Non é exactamente así, porque escoita os médicos cando din que as persoas maiores fundamentalmente que se lle cambian as pastillas teñen menos efecto. Mira, os médicos sabemos que os medicamentos teñen un efecto que se chama efecto placebo. Evidentemente. Eu podo dar a unha persoa, eu teño feito, que se queixa pola noite no hospital, cando eu estaba de guardia, de dolor, e que non lle podíamos poñer máis dolantina ou máis morfina, poñerlle suero salino e aliviar o seu dolor. Esta é a experiencia de todos os médicos. E, polo tanto, o efecto que este tipo de pastillas que persoas maiores levan, non só maiores, pero fundamentalmente maiores, tamén teño escoitado algunha que non é tan maior, levan moito tempo tomando, creen que lle fai menos efecto. Non digo que non controle igual a cifra de glucosa. Vamos a ver, yo quería hacer... Perdona, que non rematei. Non rematarei, Agustín, cando me diga, en todo caso, a moderadora, non cando me digas ti. Correcto. Quero decir, remato enseguida, señora moderadora. Eso por un lado. Hai unha cuestión que desde o punto de vista científico non é sostible, pero desde o punto de vista real da práctica, e a medicina non é só ciencia, sino que tamén é arte, é a experiencia, non está tan clara. Segunda cuestión. Curiosamente, con este catálogo, Galicia, nos últimos meses, é a terceira comunidade de España en disminución do gasto farmacéutico pola cola. Nas outras comunidades non hai ningún catálogo, e todas aforran máis que Galicia, menos dúas, que non sei agora cales son. Eso son cifras oficiais, Agustín. Polo tanto, que quere dicir? Non é verdade, Ana Luisa, que o goberno, ti o sabes ben, que o goberno de España estea de brazos cruzados con esta cuestión. Leva meses levando adiante políticas en relación co precio de referencia, que quere dicir que é obligatorio nas farmacias dar o medicamento máis barato, e, polo tanto, todo o Estado está aforrando en medicamentos, e Galicia é a terceira que menos aforra. Polo tanto, é moi discutible que o aforro que se produciu nos últimos meses en Galicia sea debido a esta medida, senón que, pola contra, parece moito máis razoable que sea debido ao aforro xeral que se produciu en España, por certo, en 14 comunidades máis que en Galicia. Moi bien, señor Bamonde. Yo quería hacer dos precisiones, porque el amigo Cerviño habla tanto, y a mí me da la impresión de que quien tiene que hablar muchísimo para explicarse es porque lógicamente sus argumentos resultan un poco complicados de entender. Y son complicados, dos precisiones. La primera, el catálogo sí que ha conseguido ya un efecto. Lo ha mencionado de pasada el señor Cerviño, que es que el gobierno tenía que actuar de otra manera. La realización del catálogo, claro que le ha obligado a reaccionar al gobierno central. Si el gobierno tenía que haberlo medidas muchísimo antes, pero el catálogo aprobado en Galicia, que fue aprobado ya por ley en diciembre, lo cual requiere que traía un trabajo anterior, fue el que puso sobre la mesa la necesidad de reorganizar el sistema sanitario español y la necesidad de buscar recursos o formas para hacerlo sostenible. La actuación del Partido Popular de Galicia en ese sentido, claro que excitó el celo y la actuación del gobierno, y la actuación del gobierno es una reacción ante esa actuación del Partido Popular. En segundo lugar, yo creo que ha introducido en el debate el señor Cerviño un tema que es peligroso, porque creo que no se debe de jugar con estas cuestiones. Yo no soy médico, estoy en situación de inferioridad con él y probablemente con Ana Luisa, que es una experta en esta materia, pero creo que no se debe de llevar a la gente a confusión, sobre todo. Claro. Decir que la prescripción de genéricos produce discriminación entre las personas, creo que está fuera
fuera de lugar, según todos los indicios, por lo menos en lo que yo manejo, y aquí tengo expertos que saben más que yo y que me pueden quitar del error, es que el genérico recoge todos los principios activos, todos, y efectivamente puede haber matices que la propia ley recoge excepciones en las que no se aplica. Por eso yo creo que el catálogo ya ha conseguido algo importante. Nadie le impone ni le obliga al médico a prescribir lo que él estime oportuno, tengo entendido. No, eso non é certo. Non pode prescribir outras cousas. O médico... Yo entiendo que en caso de que el médico considere que una terapia o un tratamiento... Evidentemente, es una de las excepciones. A lei establece... Hai excepcións, e os inspectores médicos están moi enriba desta cuestión. E máis, perdona, a lei establece un procedimento polo que o facultativo pode definir que non se pode prescribir algo que está no catálogo porque hai un motivo médico, pois porque o paciente é alérxico ao estudiante e ten unha intolerancia ou porque son excepcionales. De todas formas, a mí me gustaría, se podo, facer un inciso sobre o efecto placebo. A xente polimedicada, a xente maior que toma moitas medicacións, que non toma a mesma medicación toda a súa vida. A xente que se medica pola tensión alta, a xente que se medica polo colesterol, cada 2-3 anos aparecen novedades terapéuticas e é normal que se cambie a medicación. Entón, o médico, cando lle cambia a medicación, dille, voulle dar esta outra porque lle vai facer mellor, porque lle vai a ter menos efectos secundarios, porque non se vai estreñir, porque polo que sexa. E iso tamén é efecto placebo positivo. Pero hai un efecto placebo negativo, e é dicir, mira, te teño que cambiar porque me manda a consellería. E ten cuidado porque igual te fai mal. E iso é un efecto placebo negativo. E iso é responsabilidade de quen o fai, e non do catálogo. Entón, aquí cada pau que aguante da súa vela. Estamos facendo creer que a xente polimedicada bota 30 anos tomando as mesmas pastillas dos mesmos colores e que non se pode cambiar o color das pastillas. E despois hai que facer outro, hai que entrar en outro tema que este sí que é técnico. A min gustaríame saber por que a Organización Mundial da Saúde permite que ao mesmo tempo que se fai se define unha marca para un novo medicamento, poden privatizar o color desa pastilla. Porque un xenérico que se fai cando ese medicamento perde a marca, digamos, despois de 10 anos de ter patente, perde a patente, se fabrican xenéricos, pero xenéricos non se poden fabricar do mesmo color, porque a marca que fabricou o primer medicamento ten o color da súa propiedade, pois hai que pedir que esa patente tamén caduque. Non, pero unha cousa moi relevante, porque un dos motivos para que non se prescriban xenéricos é que son de outro color as pastillas. Ninguén está contra os xenéricos. Nós non estamos contra os xenéricos. Pero hai discursos de criminalización. Por que razón vos opoñedes tan frontalmente a los xenéricos? Si non, o espectador non entiende. Pero quero dicir unha cousa. Dixo Ana Luisa que cada pau aguante su vela, referíndose aos médicos. Non, á consellería. Referíndose a todos os paus. Pero que quede claro que, evidentemente, que hai médicos que poden estar en contra desto, pero iso é responsabilidade política da conselleira de Sanidade que fai as cousas sin contar cos profesionais. Énchese a boca falar dos profesionais, pero logo impón as cousas. Quero dicir unha cousa. Aos médicos de atención primaria... Habría que contar tamén con os laboratorios farmacéuticos, entonces? Non, cos profesionais. Cos laboratorios farmacéuticos non estou falando deso. Cos médicos, que son os que recetan. Son os axentes de gasto. É un axente. O paciente vai ao médico e lle di, doutor, doime aquí, e o médico dalle unha pastilla. Quen gasta non é o paciente, é o médico, é un axente. Entón, o que quero dicir é un dato que quero que vos que coñecen os espectadores. Desde a Consellería se está presionando aos médicos de atención primaria a través dun componente variable do salario, que é o componente de productividade variable, para que, se non recetan xenéricos, se lle disminuye o complemento de productividade variable. Eso é así, e foi denunciado polos médicos. Señor Bahamonde, una última intervención sobre esto, una pequeña consulta, simplemente le doy la palabra a Manuel. ¿Usted no cree que la población está suficientemente concienciada? Yo tengo la opinión muy personal, y probablemente me equivoco, de que la propia población está muy concienciada en que el genérico equivale
As clases medias A ver, yo creo que la población lo que está es muy concienciada de que en la situación que vivimos, es decir, que la gente va a comprar un ibuprofeno y no va a comprar un creo que todos empezamos a ser perfectamente conscientes de que o se toman medidas para hacer sostenible el sistema sanitario o esto es insostenible. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo tiene una conciencia plena y absoluta de que esta es una medida correcta. En el otro tema, ahí ayuda la confusión que trata de crear efectivamente el gobierno, aludiendo a esa cuestión de que los genéricos son peores o que tienen un efecto diferente a los otros. Radicalmente falso. O goberno todo o contrario. Non se altere, señor Cerviño. Non me altero, son vehemente. Pero é que é falso. Non se pode afirmar que o goberno di que os genéricos son malos, porque é falso. Bueno. Punto. O goberno non está a favor dos catálogos pura e simplemente. Entonces, porque aprobou o Partido Popular, é o que me dá a min a sensación. Se houbera aprobado o goberno socialista, entonces seguramente que era unha medida excelente. Eu o que lle pediría ao goberno, eso sí, que sacara ese tema da discusión política, que o que tiña que facer era chegar a un acordo con todas as comunidades autónomas para artellar un sistema racional e útil. Ao Consello Territorial de Sanidade, non impoñer unilateralmente, que non se quiso levar. Un goberno asequible, un goberno receptivo, é un goberno receptivo, é un goberno non en sí mismo. Reacción de medo do goberno. Por favor, Manuel, la pregunta correspondiente a este tema. Va para Ana Luisa Bouza. Los farmacéuticos gallegos mostraron desde el principio su oposición al catálogo priorizado. ¿Es imposible solucionar ya este descontento? O principal problema que puxeron os colexios e, sobre todo, as oficinas de farmacia foi o tempo de implantación. Está claro que eso significa unha renovación de stock. O catálogo implantouse en un plazo de días e iso supuso que stocks que había nas farmacias de medicamentos que quedaban excluídos da financiación non tuveron tempo de darlle saída. Pois dende o BNG nos apoiamos esa demanda de que se tardara un pouco máis de tempo para dar tempo ás oficinas de farmacia a sacar este stock e non ter que devolvelo. Por outro lado, a lei obliga a Consellería a chegar a acordos cos colexios farmacéuticos antes da implantación e durante o tempo de implantación do catálogo e nos entendemos que a Consellería en ese sentido incumpliu a lei e, por tanto, creemos que as demandas que facían os colexios eran correctas. Bien, damos zanjado por ahora este asunto, seguro que dará muchísimo que hablar. La recién estrenada presidenta de la Comunidad de Castilla y La Mancha, la señora de Cospedal, anunció esta semana su intención de suprimir la función del valedor del pueblo regional para recortar gastos. En Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dado su apoyo a la institución, aunque no se descartan ciertas reformas. El último trámite del informe elaborado por el Valedor do Pobo, que analiza los datos referidos al 2010, concluyó ayer su tramitación en el Pleno del Parlamento gallego, con la presentación de los datos por parte del titular de la institución, Benigno López González, y el posterior debate de los grupos. Más de la mitad de las quejas que implicaron a la Xunta el año pasado versaron sobre las consellerías de Sanidad y de Traballo y Benestar, siendo precisamente esta última la que se hizo derrogar en más de 100 ocasiones para enviar informes solicitados por el valedor. En Sanidad, las quejas sobre la asistencia especializada y sobre las listas de esperas fueron las más numerosas. No informe inclúese un resumo dos datos oficiais publicados polo Sergas. Por mentar algún nesta sesión, a finais de 2010 estaban nestas listas cerca de 210.000 pacientes en espera de consultas médicas de especialistas, respecto aos case 215.000 do ano anterior. En general, la educación y la dependencia fueron las áreas que recompilaron el mayor número de reclamaciones iniciadas por los gallegos, incidiendo en este último caso en lo relativo al transporte escolar y a los comedores. Las reclamaciones sobre dependencia disminuyeron este año, pero el valedor observa que se mantienen los mismos problemas. Ante la presentación de estos datos, la oposición concluyó que con la Xunta gobernada por el PPDG, la crisis está golpeando fuertemente a los ciudadanos. En comparación con el 2008, último año de gestión completa del bipartito, el número de quejas relacionadas con la Administración creció 10 puntos, dato que salientó el portavoz del BNG en su análisis sobre el informe. Das materias en que despuntan as queixas, das relacións da Xunta de Galiza co valedor e dos propios elementos importantes que, alén da descrición que fai o informe do valedor, se poden entrar a analizar,
con vostedes chegou o escándalo á Xunta de Galiza. Ante la polémica abierta tras la propuesta de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de suprimir el defensor autonómico, el PPDG reiteró que el gobierno gallego mantiene su compromiso con la institución, atendiendo y valorando las sugerencias del valedor. No obstante, sí se mostró partidario de realizar cambios en la estructura de esta institución para mejorar su poder coercitivo, ya que su labor está muy limitada por el hecho de que se restringe a presentar informes. Bueno, no parece que en Galicia haya realmente debate sobre la función y la necesidad de este organismo. Sí me parece que hay muchísima discrepancia en cuanto a la interpretación o lectura que se hace de sus informes. Una primera ronda de valoraciones sobre este informe que se presentó esta semana en el Parlamento. Ben, temos que pensar que o Valedor do Pobo non é unha primeira instancia de protesta, sino que a xente acude ao Valedor do Pobo despois de ter intentado atopar respostas aos seus problemas directamente coa administración. E, por tanto, a gravidade do aumento das protestas non teñen que ver só co aumento dos problemas en sí, sino coa incompetencia da administración ou coa inoperancia da administración a hora de darlle resposta á primeira instancia da protesta. E por iso nos parece de especial gravidade que aumenten e, sobre todo, de especial gravidade que se manteñan as mesmas problemáticas, que o goberno non dé resolto nin a novos demandantes nin ás mesmas problemáticas. Eu creo que este ano, ademais, aparece o tema do acceso á función pública, o escándalo das oposicións do Sergas, no que o valedor tivo un papel moi importante, que tamén formou parte da súa intervención e que puso de relevo un problema grave de transparencia do goberno do PP no acceso á función pública. Señor Bahamonde, por favor. Vamos a ver, aludiendo a lo que decía Ana, la gente acude al valedor del pueblo, ¿sí?, por multitud de razones. La experiencia demuestra que en aquellos casos en donde hay procedimientos jurisdiccionales ágiles y rápidos para resolver los problemas, no acude o acude muchísimo menos. Efectivamente, en el trámite complejo y más en la difusión que hay ahora mismo del derecho administrativo, obliga en muchas ocasiones a la gente a presentar esas quejas al valedor. En segundo lugar, el valedor lo que hace es recoger efectivamente quejas sobre el funcionamiento de la administración pública. En consecuencia, lo lógico es que el informe sea siempre más crítico que laudatorio con el gobierno que sustenta esa administración pública. De hecho, la referencia puramente numérica, que es uno de los errores que tiene la función del valedor, porque en realidad se limita a hacer un informe casi solo cuantitativo y no valorativo del funcionamiento de los servicios, pues da lugar a estos rifirrafes que siempre provocamos según la posición que cada uno ocupe en relación con el informe del valedor. La referencia numérica yo la he utilizado cuando estaba en la oposición, ahora veo que la oposición la utiliza efectivamente en el caso nuestro, pero yo diría que lo que recoge el informe del valedor son tres cosas clarísimas, y las resumo muy rápido. Una, que la crisis está golpeando a la ciudadanía y que se empieza a vivir una situación de crispación social grande. En segundo lugar, que en Galicia no existe un gobierno inerte o pusilánime ante la crisis, sino que está tomando medidas para reaccionar ante la misma, medidas que se plasman en circunstancias que recoge el propio informe. Por ejemplo, en la educación hace alusión expresa en que las quejas se refieren más a los servicios que a la propia calidad de la enseñanza. En materia, por ejemplo, de sanidad, hay una reacción legislativa contundente, esta que acabamos de hablar antes, la ley de fármacos, para proceder efectivamente al ahorro y mejorar la situación sanitaria. Y en tercer lugar, también recoge que hay un cambio radical en la actitud del gobierno de la Xunta de Galicia, del gobierno de Núñez Feijóo, frente a la consideración que antes merecían los informes del valedor del Pobo al gobierno bipartito en aquel momento. En este caso concreto se demuestra claramente cómo el gobierno hace caso. Por ejemplo, en el tema que aquí se ha aludido de la función pública, el gobierno ha recogido todas las recomendaciones que hizo el valedor a través de su informe. En materia de dependencia, por ejemplo, ha realizado la sugerencia del valedor de sustituir las prestaciones económicas por prestaciones de servicios, y mismo en materia de menores el propio informe del valedor expresamente menciona el hecho de que las políticas de la Xunta están recogiendo puntos concretos que el valedor había reflejado en su informe extraordinario del año 2007. Señor Cerviño, ¿usted no está de acuerdo?
Bueno, sí, é verdade que o valedor recoñece algunhas accións do goberno, pero en aspectos secundarios. Quero dicir, eu creo que o informe pon de manifesto fundamentalmente que aqueles 3 piares do estado do benestar, dos 4 que ten a sociedade do benestar, ou o estado do benestar, o cuarto son as pensións, que non depende para nada do goberno de Galicia, aqueles 3 piares cuxa xestión dependen da Xunta de Galicia, que preside neste caso o señor Núñez Feijóo, que son a educación, a sanidade e a dependencia, imos mal. O valedor o pon claramente de manifesto. Non di, como di o señor Mamonde, ou polo menos non lembro, que a cuestión en educación é que a cousa técnica vai ben. Non o di, o que di é que transporte, a calidade, creo que non o di, Agustín. Bueno, se o tío dis... O dixo o propio valedor. No informe por escrito non o di, pero non estou tampouco 100% seguro. En todo caso, fai fincapé dúas cuestións en educación, que son comedores escolares e transporte escolar. Transporte escolar que afecta fundamentalmente a Galicia rural e que afecta fundamentalmente ás familias con menos capacidade económica. Eso a nos preocúpanos moitísimo. E comedores escolares exactamente igual. Hai unha disminución en ese sentido, e el pon de manifesto eso. En segundo lugar, respecto a sanidade, as listas de espera están como estaban, máis ou menos, 5.000 arriba, 5.000 abaixo. Están como estaban, non están peor, pero tampouco están mellor, en contra da propaganda que continuamente a Conselleira de Sanidade fai no Parlamento dicindo que as listas de espera están maravillosas. Non están maravillosas. E ese é un problema moi serio, porque eu non sei que non é un problema exclusivo deste goberno, que todos os gobernos tuveron ese problema, todos os gobernos, que é un asunto complicado de amañar. Claro que o é, pero non se pode negar que é unha cuestión que afecta a equidade do acceso ao sistema sanitario. E, en terceiro lugar, a dependencia. Bueno, o da dependencia, pois o valedor di que fixo 17 amonestacións á Conselleira de Traballo e Benestar por desatender as propias chamadas do valedor. Entón, bueno, eso que di Agustín Bamonde, de que o goberno traballa moito nesta cuestión e que lle fai caso ao valedor, bueno, será con excepción da Consellería de Traballo, non? Quero dicir, remato, sí, non, é que remato, xa, remato, palabra do honor. Quero dicir que precisamente nun momento de crise económica moi seria, cando a necesidade do estado de benestar, do mantemento do estado de benestar, convírtese nunha prioridade, e admitindo que hai menos ingresos no goberno, pero gobernar é priorizar, resulta que a sanidade, a educación, aspectos da educación, como, e non só eso, pero, bueno, o valedor fala de transporte de comedores, e lei de dependencia, imos mal, e iso é un asunto moi preocupante. Señor Ramonde. Sanidade, educación, dependencia, utilizando o vosso criterio cuantitativo, baixan as queixas, o cual demostra que se está realizando unha acción de goberno. Está utilizando o número de queixas, pero se os hacha no Parlamento na intervención última que realizache. Nunca o usei. Baixa o número de queixas. En temas como a lingua, baixa tamén a conflitividade en relación coa lingua. Quere decir que hai accións de goberno que, lóxicamente, están producindo esa pacificación. O número total de queixas, se disminuye en sanidade, en lingua, en educación, resulta que o número global aumenta. Date conta que recolle como 17 apartados. O número total de queixas aumenta se se descontan as queixas que son todas iguales. Eso é o que disminuye, pero aumentan o número de queixas, digamos, individualizadas. E aumenta o número de queixas individualizadas en esos 3 campos que son, ademais, os campos de reequilibrio. E o reequilibrio en un momento de crise é imprescindible. É imprescindible. E a sanidade, en un momento de crise, é imprescindible. E que as listas de espera estén peor que en 2009... Baixa o número de queixas. Non baixa o número de queixas. Sí que baixa, pero é que, por exemplo, en educación, das queixas que foron remitidas ao valedor, o 52% desas queixas foron reemitidas ao defensor do pobo porque eran queixas de competencia do goberno central, non da comunidade autónoma. No aportarán seguramente al espectador, no clarificarán en absoluto, porque no podemos entrar en una confrontación de sube no baja. Manuel, por favor, tu última pregunta. Sí, la última pregunta para el señor Y le pido Cerviño. máxima brevedad porque tenemos 10 minutitos para ver la sección de La Calle Opina. ¿Apoyarían ustedes, su grupo, una reforma de la ley del valedor do pobo que le concediese poder para obligar a las
instituciones a cumplir lo que hasta el momento son recomendaciones? Un tema moi delicado ese, un tema enormemente delicado. A figura do valedor do pobo é unha figura moi recortada, moi coñecida, que empeza no Ombudsman en Suecia. Ningún valedor do pobo ou ningún defensor del pueblo que eu saiba, tampouco son un experto en dereito deste tipo, ainda que sí en algún momento leín cousas sobre eso, pero teñen esa capacidade executiva. É un asunto que eu creo que a capacidade executiva debe tela o goberno e o Parlamento, vamos, o Parlamento obligando ao goberno, non? Es casi darle posibilidad a un supragobierno, non? Eu non teño esa cuestión clara, non a teño clara. Bueno, señores, pasamos inmediatamente a nuestra sección La Calle Opina. Ya saben que es la sección donde realmente le ponemos el micrófono a los ciudadanos y ciudadanas gallegas. Estos son los testimonios que hemos recogido esta semana. Hace tan solo unos días, el valedor do pobo Benigno López aseguraba que los gallegos se quejaban más en tiempo de crisis. Es precisamente esta etapa de dificultades económicas la que provoca, en opinión de Benigno López, las disfunciones de diversos servicios públicos con el consiguiente malestar ciudadano. Nosotros hemos podido comprobar que a pesar de esto son muchos los ciudadanos que están satisfechos con los servicios públicos e incluso los prefieren frente a los privados. Para mí, para el servicio público, eso sin lugar a dudas. El privado va a ganar dinero y a escaquearse en lo que pueda. Yo, para mí, los públicos. Los dos son perfectamente compatibles. Perfectamente compatibles. A pesar de las opiniones favorables de muchos, el valedor do pobo asegura que en 2010 se recibieron 2.700 quejas, lo que supone la cifra más alta de la historia de esta institución. Educación, medio rural o sanidad encabezan la lista de protestas. Yo creo que se mete la sanidad, porque hay unas listas de espera muy largas. En mi caso, yo le voy a aplicar los de medio ambiente, porque es lo que más me afecta. Hace unos días, la dirigente popular Dolores de Cospedal levantaba la alarma y la polémica sobre el papel de esta institución al plantear su eliminación. La comunidad autónoma gallega desestima esta opción y son los propios ciudadanos los que aseguran que se sienten protegidos como usuarios y consumidores. Creo que estoy protegida porque tengo los medios, pero como no los he tenido que utilizar, no sé el resultado, si va a ser satisfactorio para mí o no. Sí. A medias, pero sí. Pero si algo no satisface a los ciudadanos gallegos son muchos de los servicios desempeñados por las empresas privadas. Telefonía, electricidad y sanidad son en su gran mayoría las que producen un mayor descontento en unos ciudadanos que no dudan en denunciar cuando es necesario para salvaguardar sus derechos. Las compañías telefónicas, los servicios de los bancos, compañías de luz. Debemos de quejarnos siempre de todo, porque si no presentamos denuncia no podemos reclamar. Eso desde luego. Eléctricas, telefonías, etcétera, etcétera. Pero yo solamente me quejo de los bancos y de los banqueros, de los que nos tienen así. Cuando yo tengo problemas con lo que sea, me quejo. Me quejo, claro. Los ciudadanos están en su gran mayoría, por lo tanto, satisfechos con la labor de los servicios públicos, aunque consideran que existen aspectos que se pueden mejorar. Pero si algo no termina de convencer al 100% a los gallegos, son los servicios que en muchas ocasiones ofrecen las empresas privadas, a quienes acusan de abuso. Encuesta de calle no tiene un valor científico, pero de alguna manera da un poquito es revelador de lo que se siente en la calle, ¿no? El usuario parece bastante satisfecho, no hay un sentimiento de desprotección, ¿no? Hacemos una pequeña valoración sobre este vídeo, por favor, señor Bamonte, por usted. Sobre el vídeo, yo creo que refleja algo que había dicho anteriormente, que el informe del valedor pone de manifiesto que la crisis empieza a golpear a la gente. De hecho, ahí se ve reclamaciones sobre el comportamiento de empresas privadas. Y es cierto que en el informe del valedor hay un incremento notorio de reclamaciones sobre el recibo de la luz, sobre las operadoras telefónicas, por ejemplo. En conjunto, respondiendo a la pregunta que le hacía al señor Cerviño, yo también creo
que sobre el valedor es muy difícil establecer un mecanismo por el cual el valedor tenga autoridad o fuerza coercitiva para imponer sus resoluciones. Probablemente lo que habría que operar era sobre el hecho de que quien desatiende sus resoluciones pues reciba una amonestación de otra clase. Muy bien, señor Cervillo, brevemente. Sobre o vídeo, sí, moi brevemente. Acárádame moito que a maioría dos cidadáns que se pronuncian alaben os servicios públicos. Eso me produce unha satisfacción íntima. Hai outra cousa que tamén sí me preocupa, que é as cuestións relacionadas con eléctricas, telefonía, etc. En definitiva, co consumo. Eu creo que o consumo onde se xoga hoxe moito da igualdade, porque, insisto, moitas persoas con niveles baixos de cultura e moitas veces maiores, teñen enormes dificultades na reclamación e atópanse con problemas casi insalvables que os agobian, como que de pronto Telefónica lle mande un recibo de 100.000 pesetas ou de 200.000, bueno, 1.200 euros, mal facturado. Os tribunais de arbitraxe funcionan mal, en xeral, non quero tampouco xeralizar. Eu creo que é unha asignatura pendente que este país ten. Moi bien. Señora Bouza. Pois efectivamente, en época de crise, que funcionen ben os servicios públicos é a única garantía que nos queda de ter un reequilibrio entre pobres e ricos e, por tanto, son máis fundamentais que nunca e deben ser máis que nunca unha prioridade do goberno. E sobre a autoridade do valedor e sobre a súa capacidade de resolver desigualdades, eu creo que a autoridade do valedor vai depender exclusivamente do seu prestixio. Vai depender da capacidade que teña tamén como figura de poñerse alén de quen este gobernando e ser capaz de ter unha posición crítica e constructiva co goberno. Entón, bueno, moitas veces é a súa propia responsabilidade a que define a autoridade que se lle dá. Muy bien, pues no tenemos ya más tiempo para este interesante debate. Les agradezco a los tres haber estado con nosotros esta noche. Señor Bahamonde, muchas gracias y espero contar con usted en otras ocasiones. Lo mismo le digo, señor Cerviño, y a usted, señora Bouza, por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, por favor, les invito a que nos hagan llegar sus sugerencias o las preguntas a nuestros invitados. Lo pueden hacer en esta dirección de correo que figura ya en sus pantallas, galiciaopina@populartv.net, y no se vayan porque tenemos más debate, seguimos debatiendo y analizando la actualidad con otros invitados, con otros puntos de vista. Volvemos en 2 minutos. Gracias.